A principios del siglo XX, México era un país que hablaba de democracia, pero no la practicaba para todas y todos. Se discutía sobre libertad, revolución y justicia social, pero la mitad de la población seguía excluida de las decisiones fundamentales. Las mujeres trabajaban, sostenían familias, participaban en movimientos sociales y hasta en conflictos armados, pero no eran consideradas ciudadanas plenas. No podían votar, no podían ser electas y no podían influir legalmente en el rumbo del país. La política era un territorio masculino vigilado y cerrado. En ese contexto, lo esperado para una mujer era la resignación, aceptar que su papel estaba en el hogar y que su voz debía quedarse en lo privado, y que cuestionar al orden era impropio, peligroso o inmoral. Pero hubo una mujer que entendió algo fundamental, que no puede existir democracia cuando se excluye a las mujeres. Una mujer que decidió incomodar, organizar y desafiar las reglas de su tiempo. No esperó a que la ley cambiara para actuar. Actuó para que la ley tuviera que cambiar. Esa mujer fue Elvia Carrillo Puerto. Esto es Forjadoras de la Democracia, un viaje por la vida de grandes mujeres que impulsaron la igualdad, la conquista de derechos y la participación de las mujeres en la vida política. Les saluda la anfitriona de este espacio, Patricia Guadalupe González Mijares, consejera del Instituto Electoral de Coahuila. Elvia Carrillo Puerto nació en 1881 en Motul, Yucatán, en una región marcada por profundas desigualdades sociales, económicas y de género. Desde muy joven observó cómo las mujeres, especialmente las indígenas y campesinas, vivían sujetas a la pobreza, a la violencia y a la falta de oportunidades. En un entorno donde se enseñaba a las mujeres a obedecer, Elvia aprendió a cuestionar. Comprendió que la desigualdad no era natural, sino construida, y que podía y debía ser transformada. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, Elvia no se limitó a indignarse en silencio. Comenzó a organizarse, fundó ligas feministas, promovió la alfabetización y habló sin rodeos sobre temas que eran considerados escandalosos. La educación sexual, por ejemplo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la necesidad de su participación en la política. En una época en la que solo la palabra feminismo provocaba rechazo, ella lo asumió como una bandera de justicia. El Yucatán revolucionario se convirtió en un terreno fértil para sus ideas. Junto a su hermano Felipe Carrillo Puerto, impulsó un proyecto político profundamente social que buscaba transformar las estructuras del poder desde abajo. Pero Elvia no fue solo una figura secundaria ni una acompañante simbólica, fue una protagonista. Mientras muchos líderes hablaban en nombre del pueblo, ella hablaba directamente con las mujeres, las organizaba, las convencía de que su voz tenía valor político. Uno de los mayores aportes de Elvia fue politizar a las mujeres. Les enseñó que sus problemas cotidianos, el trabajo, la maternidad, la pobreza, la violencia, no eran asuntos privados, eran asuntos públicos, que la democracia no debía limitarse a los hombres ni a las élites. En un país donde la ciudadanía femenina no existía legalmente, ella la construyó en la práctica, creando redes de mujeres conscientes de su poder colectivo. En 1923 ocurrió algo impensable para su tiempo. Elvia Carrillo Puerto fue electa diputada local en Yucatán, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en ocupar un cargo legislativo en México. Su presencia en el Congreso no fue solo histórico, fue profundamente disruptivo. Una mujer legislando en un país que aún no reconocía el voto femenino, su sola imagen cuestionaba décadas
de exclusión y prejuicio. Desde el Congreso, Elvia no guardó silencio. Defendió los derechos laborales de las mujeres, impulsó reformas sociales y habló abiertamente de igualdad. No suavizó su discurso para ser aceptada. Sabía que cada palabra suya incomodaba, y a quienes creían que la política era un espacio exclusivamente masculino, les demostró que no. Su valentía tuvo un costo. Fue atacada, desacreditada y amenazada por sectores conservadores que veían en ella un peligro para el orden establecido. Pero Elvia Carrillo Puerto no caminó sola. A su alrededor fue creciendo una red de mujeres valientes que, desde distintos frentes, empujaban la misma causa: el reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derechos. Mujeres, por ejemplo, como Rosa Torres González, pionera en ocupar cargos públicos; Hermila Galindo, incansable defensora del sufragio femenino y de la educación laica; y Consuelo Zavala, promotora de la organización política de las mujeres en Yucatán. Juntas, aunque no siempre en el mismo espacio ni al mismo tiempo, construyeron un movimiento que se negaba a desaparecer, incluso cuando el contexto político se volvía hostil. Estas mujeres compartían algo más que una causa. Compartían la certeza de que la historia no cambiaría si ellas no la empujaban. Se organizaban en ligas, escribían, daban discursos, formaban a otras mujeres y sostenían la lucha cuando los reflectores se apagaban. Muchas fueron ridiculizadas, perseguidas o borradas de los relatos oficiales. Pero su trabajo colectivo permitió que la exigencia del voto femenino dejara de ser una idea marginal para convertirse en una demanda nacional. Gracias a esa red de mujeres, la lucha de Elvia no fue un acto aislado, sino parte de una ola imparable que, tarde o temprano, obligaría al Estado mexicano a reconocer la ciudadanía política de las mujeres. La democracia que defendía Elvia no era solo electoral, era profundamente social. Entendía que no bastaba con permitir el voto si las mujeres seguían sin acceso a educación, salud y autonomía económica. Su lucha integraba igualdad política con justicia social, anticipándose a debates que el día de hoy siguen vigentes. Para ella, la participación de las mujeres no era un favor del Estado, sino una condición indispensable para una democracia real. El golpe más duro llegó con el asesinato de su hermano Felipe Carrillo Puerto. Con su muerte, el proyecto progresista en Yucatán fue brutalmente interrumpido. Elvia fue despojada de su cargo, fue perseguida políticamente y obligada a retirarse del espacio público. El mensaje era muy claro: las mujeres que se atrevían a cruzar ciertos límites serían castigadas. Pero ni siquiera eso logró apagar su convicción. Lejos de rendirse, Elvia continuó luchando durante décadas. Desde distintos espacios siguió promoviendo el sufragio femenino y la organización política de las mujeres. Aunque muchas veces parecía una causa perdida, ella entendía algo crucial: los cambios profundos no siempre se ven de inmediato. A veces la victoria consiste en sembrar ideas que florecerán más adelante. En 1953, México reconoció constitucionalmente el derecho a las mujeres a votar y a ser electas. Elvia Carrillo Puerto vivió para ver ese triunfo histórico, un logro que no fue un regalo del sistema, sino el resultado de la persistencia de mujeres que, como ella, se negaron a aceptar la exclusión como destino. Cada boleta emitida por una mujer en México tiene detrás una historia de lucha como la suya. El legado
de Elvia Carrillo Puerto va más allá de un cargo o de una fecha. Nos recuerda que la democracia no se amplía sola. Necesita personas dispuestas a empujar sus límites. Su vida demuestra que las mujeres no llegaron tarde a la política. Fueron deliberadamente excluidas y aún así encontraron la manera de entrar. Cada mujer que hoy participa en la vida pública continúa el camino que Elvia ayudó a abrir. Las mujeres que hoy ocupan espacios de poder en México, en el Congreso, en los gobiernos, en los tribunales, en los órganos electorales, le deben a Elvia Carrillo Puerto algo aún más profundo que una sola referencia histórica. Le debemos la posibilidad misma de estar ahí. Elvia fue de las primeras en demostrar con hechos y no solo con discursos que las mujeres podían legislar, podían decidir y podían gobernar, incluso antes de que la ley se los permitiera. Al asumir un cargo público, cuando el sistema aún negaba la ciudadanía femenina, abrió una brecha que otras mujeres ampliaron con el paso del tiempo. Cada diputada, senadora, alcaldesa o consejera electoral camina hoy sobre un terreno que fue conquistado a fuerza de organización, de valentía y de desobediencia cívica. Esta fue la historia de Elvia Carrillo Puerto. Si quieres conocer más sobre mujeres que desafiaron su tiempo para transformar el nuestro, acompáñanos en los siguientes capítulos de este podcast, Forjadoras de la Democracia. Se despide la consejera electoral de Coahuila, Patricia Guadalupe González Mijares. Muchas gracias.